Estamos de regreso para el segundo tema de la noche. Ayer se confirmó el nombramiento de Ken Salazar como embajador de Estados Unidos en México. Salazar llegará a nuestro país justo a tiempo para participar en los encuentros de alto nivel que ambos gobiernos retomarán en septiembre para hablar de economía, comercio, seguridad y sobre todo de migración. Tocará al nuevo embajador Salazar acompañar a su excompañero de bancada, el presidente Joe Biden, hoy presidente, en su lucha por encontrar soluciones más creativas a la migración indocumentada y al tema del narcotráfico. Pero ¿quién es Ken Salazar? ¿Cuáles son los temas que le interesan? Yo sé que le interesa mucho el energético, pero veamos el contexto. El demócrata Ken Salazar nació en Colorado, siempre usa tejana y habla español. Hijo de Emma Montoya Salazar de Nuevo México y Henry Salazar de Colorado, Ken se crió con sus 7 hermanos en un rancho donde no hubo teléfono ni electricidad hasta 1981. Aunque sus ancestros se trasladaron de Nuevo México a Colorado desde hace 4 siglos, Salazar se considera el primer senador hispano de Colorado. Su primer cargo político fue en 1987 como asesor legal del gobernador de Colorado. En 1998 fue el primer hispano elegido como fiscal general de ese estado y en 2004 fue uno de los 2 hispanos electos al Senado. Desde 1977 no había representantes hispanos en la Cámara Alta de Estados Unidos. Sin embargo, Salazar señaló que trabajaba en todos los problemas que afectan a Colorado y no en una agenda hispana específica. Colaboró con George W. Bush en la reforma migratoria de 2006 que autorizó la construcción de 1,000 kilómetros de muro en la frontera con México, además de barreras y tecnología militar para disuadir la migración indocumentada. Esta reforma también proponía trabajo temporal para 12 millones de indocumentados, pero no fue aprobada. En la administración Obama fue secretario del Interior de 2009 a 2013. Ambientalistas lo criticaron por autorizar la exploración petrolera en el Ártico y por sus vínculos con empresas mineras y de la agroindustria. Durante la campaña de Hillary Clinton a la presidencia, encabezó su posible equipo de transición hacia la Casa Blanca y fue un duro opositor a las políticas migratorias de Donald Trump. Punto y contrapunto. Segundo tema, para discutir esta noche. Empiezo contigo, Estefanía. ¿Cómo ves este nombramiento? Habíamos hablado sobre algunos personajes, entre ellos Bill Richardson, pero acabó siendo Ken Salazar. ¿Qué te parece el nuevo embajador? Uy, no me parece nada nueva su designación. Creo que era muy discutida y muy esperada. Además, su cercanía con Biden da mucho de qué hablar porque creo que son perfiles muy similares. En realidad, yo creo que si Joe Biden fuera embajador, sería algo parecido a Ken Salazar, dejando de lado el tema pues hispano, ¿no? Es una persona que se ha construido una narrativa alrededor de su hispanidad, no solamente porque bien decía el contexto, habla español, sino porque fue el primer senador de Colorado en ser hispano o de descendencia hispana, que creo que le ha servido mucho para posicionarse en esos temas. Tiene muchos años al frente de las negociaciones en torno a migración, de la creación y generación de la agenda migrante, y creo que al final también se ha pronunciado muchísimo acerca de 2 cosas que deberían levantarnos las cejas de México, y una es la violencia que ha sufrido México, específicamente con los asesinatos en las elecciones, donde Ken Salazar pues ha dicho que entonces eso implica que en México la democracia está enferma, ¿no? Que es un síntoma de democracia. Y la otra es el tema de energía. Tú bien decías, sabemos que le interesa mucho la energía, claro, porque también ha sido uno de los grandes opinadores respecto a la agenda bilateral de energía, y ha dicho que quizá no le gusta mucho la postura de México respecto a la energía, porque también él es muy cercano con empresas energéticas, con empresas petroleras, y pues creo que vamos a ver cómo va a ser el puente entre México y Estados Unidos respecto a la política energética, que tiene sus intereses profundos en empresas extranjeras, específicamente estadounidenses. Ahora, hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es el papel que pueda jugar llegando en una administración en la que la misma vicepresidenta tendrá que llevar la agenda de migración y los intereses de México, entre otros países, y que parece ser que hay un vínculo mucho más cercano o un diálogo directo entre el canciller y personas allegadas a la presidencia, y pues disminuirá quizá el papel que tenga que tomar en ese sentido el embajador. Ahora, tiene que llenar unos zapatos muy grandes, y no me refiero a grandes ¿a los de Landó? en un sentido de que sea una gran persona, sino mediáticamente, porque Landó se dio a conocer en absolutamente todos lados. Por comer, ¿no? Por sus tweets sobre comida. Por comer, por opinar sobre lo que sea. Presidente. Entonces creo
que digo, y a mí no es que me caiga particularmente bien, pero creo que entonces tendrá que manejarse de otra manera la estrategia del nuevo embajador en México, viniendo de una experiencia como la que tuvimos anterior, un poco rara, todavía nos estamos recuperando de eso, pero bueno. De acuerdo. Bueno, Lando también se hizo célebre, tristemente célebre, por haber sido pues medio grosero con estudiantes de la Universidad Iberoamericana, por cierto. Jorge Andrés, ¿cómo ves estos temas, este nuevo embajador? Por cierto, también lo podemos conectar con la visita del secretario Mayorkas, pero yo estoy seguro que el embajador Salazar, una de las primeras reuniones que va a buscar, pues es con la secretaria Nale, ¿no? Con todos los temas de la reforma energética, los contratos que no se están respetando, etcétera. Y además es un defensor del fracking, por cierto. A ver, yo creo que no hay que confundirnos, y a veces nos pasa mucho en México. Él no es el embajador de México en Estados Unidos, él es el embajador de Estados Unidos en México. Y desde la perspectiva que eso pueda o no funcionarle a México es como lo tenemos que ver. Y desde ese sentido a mí me parece un muy buen nombramiento por varios temas. Tiene una sensibilidad política por tantos y tantos años de experiencia en el Senado. Entiende los resortes políticos en Washington muy bien, algo que Lando nunca entendió. Tiene una relación muy cercana al presidente Biden y pues bueno, como el centro de gravedad de la relación bilateral va a ser aquí a través del embajador Salazar, porque nuestro embajador allá pues no parece estar haciendo demasiado, yo creo que llega en un momento muy oportuno. A ver, vino Mayorkas esta semana, pero más que Mayorkas vino Jake Sullivan, que es el asesor de seguridad nacional de Joe Biden y quizá uno de los miembros más poderosos de la Casa Blanca y digamos el ideólogo de la nueva política exterior americana. ¿Cómo tienen que estar las cosas en México, Genaro, para que venga el asesor de seguridad nacional mientras los talibanes están a punto de tomar Kabul de nuevo, mientras hay una lucha comercial con China, mientras existen los ciberataques de Rusia, digo, por decir unos ejemplos? O sea, tienen muchos problemas en Estados Unidos de política exterior y de seguridad nacional, pero no está yendo a esos países y no se está ocupando de esas cosas Jake Sullivan. Viene a México con Mayorkas, cuando acaba de venir el director de la CIA, cuando hablaron, la vicepresidenta Kamala habló antier con el presidente, es porque la situación de la relación bilateral está pasando por uno de los momentos más complejos. Y lo que está... A ver, te interrumpo, Dandito, porque, perdón, pero Afganistán como que ya no les importa desde Obama, ya les surgía salirse, ¿no? Lo abandonaron, bueno, lo invadieron, dizque construyeron una democracia y hicieron un tiradero. Eso todo es cierto, pero tienen un problema ahí, o sea, él debería estar en su oficina viendo qué está pasando con este asunto. No está haciéndolo. Está ocupado en México porque si ves los datos que salieron hoy de la Oficina Fronteriza estadounidense, de 1.3 millones de personas detenidas en la frontera, que pueden ser muchas veces la misma persona, más de 540,000 son mexicanos. Y se ha disparado la migración centroamericana de otros países, pero también la mexicana. Y ese es un asunto de política interna en Estados Unidos. Sí. Y contagios de COVID en la frontera y demás también, ¿no? Sí, no. Hay un verdadero problema. Yo no creo que estén viniendo todos estos funcionarios de altísimo nivel a ver ni siquiera el problema del narcotráfico, que también es muy serio. Ahorita el tema 1 es migración, el tema 2 es migración y el tema 3 es migración. La marihuana que está entrando de Estados Unidos a México, ¿no? Entonces, ojalá con Ken Salazar se pueda hacer una relación y pues veamos cómo vamos a afrontar este problema de manera conjunta como los dos países y no simplemente con declaraciones bonitas, ¿no? Bien. ¿Coincides con esta lectura, Alejandro? ¿Es un momento tenso para la relación bilateral o es un momento, digamos, el canciller Ebrard pues hablaba en la mañanera sobre la buena relación que hay, la donación de vacunas, más 8.5 millones de vacunas, un posible encuentro entre los presidentes Biden y López Obrador y pues ahora este nombramiento de Ken Salazar? Yo no creo que sea tensa, sino más bien muy intensa. Estamos en un periodo de un alto nivel de interacción en el más alto nivel. Y la llegada de Ken Salazar creo que confirma esto, que México es una prioridad para esta administración en muchos frentes. Y por eso envían este mensaje que efectivamente Salazar es un político con mucha trayectoria en el legislativo, en el ejecutivo, es un perfil de alto nivel y que también tiene cercanía con el presidente Biden. Y yo creo que esos mensajes son importantes de tomar nota. Y si bien cuando hay cambios entre republicanos y demócratas en la Casa Blanca puede variar mucho la política interna, la doméstica, en lo exterior Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos. Y efectivamente hay matices entre republicanos y demócratas. Algunos
Los demócratas suelen ser, por ejemplo, más proteccionistas en temas de libre comercio, una regulación más fuerte con quienes comercian, mientras que los republicanos optan más por el libre mercado. Y me parece que en este caso, pues veremos que sí habrá esos matices respecto a sus antecesores, pero es interesante que siendo efectivamente el tema migratorio la prioridad para la relación bilateral, pues que esté llegando un perfil que haya impulsado, por ejemplo, la reforma de McCain y de Kennedy, que finalmente no pasó, la migratoria. Que planteaba visas temporales, una migración más ordenada, segura, y yo creo que todas esas cosas hay que irlas captando. Duró varios meses vacante, estaba el encargado de negocios, pero duró varios meses vacantes esta embajada, y yo creo que ya es muy importante para reanudar la comunicación día con día que llegue el embajador Salazar. Bien. Fernanda, ¿cómo lo ves tú? Y también retomo las palabras de Jorge Andrés, nuestro embajador allá no está haciendo mucho, está en Moctezuma. ¿Coincides con esto? ¿Cómo ve la llegada de Ken Salazar? Relación intensa, dice Alejandro, además, indica la prioridad que le está dando esta administración del Gobierno de México. Aquí como que tenemos esta dualidad de no nos pelan y está mal, nos pelan y está peor. Entonces, ¿cómo lo ves? A ver, yo de entrada creo que sí es súper importante. Final del día, pues no solamente es nuestro principal socio comercial, sino además, pues geográficamente, evidentemente, pues nos es muy relevante. Y yo creo que después de 7 meses de no tener pues un embajador de Estados Unidos en México, sobre todo con la cantidad de temas tan importantes que hay que estar tratando, pues sí me parece que se apuraron, y además creo que sí tenemos ahora a un buen perfil. Por un lado, pues evidentemente seguiremos hablando de su ascendencia latina, que seguramente a él le ha dado más réditos políticos que lo que realmente pueda representar en su toma de decisiones. Pero lo que a mí sí me gusta, y ya también se comentaba en la mesa, es su experiencia, no solamente como senador en pues varios años, sino además el que haya sido ministro del Interior. Creo que eso es bien importante. Al final del día tiene una panorámica muy clara de cuáles son los temas a tratar y cuál es la relación tan importante que se debe generar con el Gobierno de México. Y sin duda, pues bueno, los temas que habrán de tratar. Ya hablamos obviamente del tema de la migración, que pues evidentemente es de lo más importante, obviamente la seguridad fronteriza. Nada más aquí quiero hacer un punto, que no se nos olvide, porque de pronto creo que muchos en México siempre vimos con muy buenos ojos a presidentes como Obama, pues entre otras cosas seguro por sus características físicas y tal vez hasta por su ideología, pues siempre pensamos que su carisma, sería, ¿no?, un aliado de los mexicanos, sí, su carisma y muchas cosas, y pensamos que pues nos iría muy bien con él. La realidad es que no fue un gobierno particularmente bueno con nosotros. Entonces creo que también hay que ser muy cautos en cuáles van a ser las políticas migratorias que habrán de detonar con él. Evidentemente, insisto, el tema de la seguridad fronteriza y por supuesto pues todo lo que tenga que ver con el TEMEC creo que va a ser bien importante. Ahí sigue habiendo rollos que hay que tratar, el tema de las energías, el tema de contratos colectivos, toda la parte de las reglas de origen automotriz. O sea, creo que todavía hay muchos temas que económicamente para México son fundamentales y en los cuales pues seguramente él también tendrá que ayudar. Y ya nada más para cerrar, porque creo que este tema es bien valioso, pues lo que recientemente hizo el secretario de Relaciones Exteriores, esta demanda contra las 11 empresas, me parece que este es un tema extraordinario, de verdad, para reconocerlo en este gobierno, y yo creo que aquí puede haber una gran incidencia de parte del embajador, pues para que esto pueda tener cauce, pero sobre todo, yo creo que estas son de las cosas que por pequeñas que a veces parecieran, no es una política pública, no es un gran programa con dinero, es una acción muy puntual, de verdad creo que puede tener una implicación bien interesante en la seguridad fronteriza y evidentemente pues en las relaciones que hay con México. Vi mano levantada de Estefanía y creo que también de Jorge Andrés, si no estoy mal, pero a ver, Jorge Andrés no, pero Estefanía, hacia adelante. Sí, no, yo solo quería abonar a lo que decía Jorge hace un momento. ¿De qué tanta importancia es la relación bilateral, la relación con México para Estados Unidos, que es el primer embajador en ser ratificado en 200 días que va de gobierno de Biden? Es el primero. Entonces, claramente, ahí mismo se marcan ya las prioridades en la agenda, más allá de lo que se puede especular y de lo que esté pasando en China. No es nada que se nos haya ocurrido a nosotros, eso es algo que dijo Biden desde el primer día, y creo que no solamente el vínculo con México, que sabe que le puede ayudar a mitigar los efectos que tiene la migración de Sudamérica para Estados Unidos. Bien, bueno, pues déjame hacer una pausa.
Regresamos con el último tema de la noche. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, distribuirá 650,000 millones de dólares para apuntalar la economía mundial por la pandemia de COVID-19. El presidente López Obrador dijo que el dinero que le tocará a México se usará para pago de deuda. Pero hay un problema, y es que la ley prohíbe usar las reservas para el pago de deuda. ¿Qué papel juega el FMI en la recuperación económica de México? Veremos qué opina la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.